Esto que vamos a hablar ahora viene a consecuencia de una determinación de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que está teniendo repercusiones en el fuero laboral de Mar del Plata, con demandas ajustadas, con un nuevo criterio en materia laboral, que están provocando que se firmen sentencias de indemnizaciones por 300 millones de pesos. Para hablar de este tema está el doctor Mariano Céspedes, que es asesor legal de Cameco. Mariano, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo anda? Ando bien, pero no tan sorprendido con esto porque varios colegas suyos me habían comentado y un poco alertado de que esto venía, digamos, de esta manera. Así que querría que nos describa el panorama. Y la realidad es que el panorama es dramático para las pymes. En un contexto de fuerte caída de ventas, de aumento de costos, de aumento de tarifas, de aumento de impuestos provinciales, de aumento de tasas municipales, este cambio de reglas del juego que ocurre de un día para el otro, multiplicando entre 5 a 7, incluso a veces más, procesos laborales que ya se encontraban tramitando, nos coloca en un panorama desolador. No hay forma que ninguna pyme local pueda hacer frente a una sentencia de 300 millones, ni de 100, ni incluso menos. Las consecuencias ya las estamos viendo, son dramáticas, pymes desesperadas sin saber cómo seguir. La preocupación de la Cámara es muy fuerte, estamos trabajando con todo nuestro equipo para buscar soluciones y a realizar alguna hoja de ruta o plan de trabajo para ver cómo podemos solucionar estas situaciones. Eh, ¿Sería sensato pensar en una apelación a la Corte de la Nación? El fallo que declaró inconstitucional la prohibición de indexar está recurrido por quienes así lo integran. Por supuesto que cualquier parte que reciba una sentencia de este tipo va a querer recurrir. Acá se plantea otra discusión que ya hemos tenido con varios colegas e incluso con algunos jueces locales, que la parte demandada, en el caso de querer interponer un recurso extraordinario, porque en Mar del Plata son tribunales de instancia única, tiene que depositar el monto de condena más honorarios, en muchos casos, lo que en este caso sería imposible porque ninguna pyme puede hacer frente a un pago de esas sumas o incluso muchísimo menores. Por lo tanto, la nueva discusión que se ha planteado es que de una vez por todas se otorguen los beneficios de litigar sin gastos para poder ir en recurso extraordinario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si no se estaría limitando el derecho de defensa. Esos planteos ya se están haciendo a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y estamos a la espera de las resoluciones, porque realmente no hay otra alternativa más que recurrir o bajar la cortina y dedicarse a otra cosa, porque es imposible pagar ese tipo de sentencias. Sí, venía complicado el tema, porque bueno, el fuero laboral es un fuero completamente arbitrario, el derecho a defensa en el fuero laboral es un chiste, la violación sistemática de derechos es la norma, ¿no? Digamos, el estilo te presentan una demanda hiperinflada, cuando llegas a la audiencia te dicen, bueno, mire, le conviene arreglar porque si no le vamos a designar perito, después el perito le va a salir más caro que la sentencia. Ya de por sí es un fuero perverso, ya con esto es una locura directamente, una A locura. ver, es un fuero de una naturaleza quizás distinta, donde quizás las conversaciones en una audiencia son distintas a un juicio civil. O sea, yo no voy a utilizar esos calificativos, sí es una naturaleza distinta. También es cierto que puede ser razonable considerar que la tasa que se estaba aplicando había quedado desfasada, que era la tasa pasiva digital VIP de Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero la realidad que este nuevo panorama es insostenible, no solo, me interesaría remarcarlo, no solo para las empresas, para las pymes, sino para los mismos trabajadores, porque tampoco van a cobrar la sentencia. Sí, claro. Entonces, no gana nadie.
No sé si soy claro a lo que apunto. Sí, sí, absolutamente. Sí, bueno, cuando algo se transforma en absurdo, digamos, es como que nada, nada. La verdad que es una situación dramática la que estamos viendo y esperemos trabajar, ya estamos trabajando para ponerla en vías de solución. Bueno, ojalá que haya una solución, digo, porque hay que enfrentar una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ¿no? Que por otro lado creo que en algún punto en su criterio, que es distinto al criterio de la Corte de la Nación y a la propia ley argentina que no permite indexar, aunque se está indexando todo últimamente por distintos mecanismos, tiene un componente, yo diría, de llamado de atención a los jueces, diciendo que deben apelar y que deben tener criterio y demás, ¿no? Claro, el asunto es qué criterio. Sí, en eso lo que usted dice es cierto, porque no hace mucho la Corte Suprema de Justicia de la Nación mandó a rever el cálculo de intereses de un plenario de la Cámara Nacional de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la discusión sobre cómo se computan los intereses en los procesos laborales está más que vigente. Por eso nosotros también tenemos la esperanza de que Nación revea lo establecido en el fallo Barrio y se apliquen medidas más razonables, pero también sabemos los tiempos que tiene la Corte Nación y lo que está sucediendo en el medio. Bueno, las consecuencias están a la vista. Es decir, no queda todo paralizado hasta que Corte de Nación decida, todo lo contrario, se van a resolver las sentencias con este criterio y después veremos si Nación lo retrotrae. Ahí tendremos otra discusión, porque una vez que Nación lo retrotrajo deberían reacomodarse todas las sentencias. Sí, claro, pero en tanto lo que hay es una indefensión en el plano judicial que es enorme. Además se da de patadas con todo lo que se está discutiendo en la ley de bases y demás, ¿no? Sí, es un contexto político complejo, donde volvemos a resaltar, nosotros estamos acá para defender a las pymes de Mar del Plata y la zona y manifestar sus preocupaciones, y la realidad en un contexto de caída de ventas, recesión, aumento de tarifas, y ni hablar de actores que no compiten en las mismas reglas como la venta online sin regular o los showrooms en negro y sin regular, el contexto es muy complicado para funcionar conforme a la ley vigente, porque todos nuestros asociados pagan sus aportes y cargas sociales en debido tiempo, tienen a sus empleados en blanco, y la realidad es que poca motivación le puede dar con sentencias de este tipo, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, lo seguiremos muy atentamente, Mariano, que tenga un buen día, gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, Mariano Céspedes, del Departamento Legal de Cameco, y esto que venía siendo como preanunciado, es muy